Había una vez un hombre llamado Mateo, un artista de gran talento, conocido en toda la ciudad por su habilidad para pintar rostros humanos con una precisión casi divina. Vivía en un antiguo barrio lleno de historia, donde cada calle parecía guardar secretos del pasado. Su estudio se encontraba en la parte alta de una casa vieja, con grandes ventanales que daban a una plaza silenciosa donde las campanas de una iglesia cercana marcaban el paso del tiempo. Mateo no era un hombre común. Su arte le había dado fama, dinero y reconocimiento. Las galerías más prestigiosas lo buscaban, y los críticos lo llamaban el genio del realismo moderno. Pero detrás de esa imagen de éxito, había un vacío que ni la belleza de sus cuadros podía llenar. Su corazón estaba endurecido, su alma apagada. No creía en nada que no pudiera ver, tocar o controlar. Y en su soberbia, repetía una frase que todos los que lo conocían habían escuchado alguna vez. Dios no pinta, porque Dios no existe. El arte es el único poder que crea algo de la nada. Sus palabras resonaban como cuchillos en los corazones de quienes aún tenían fe. Y, sin embargo, nadie se atrevía a contradecirlo. Tenía una mirada intensa, una voz grave y una mente brillante. Pero detrás de esos ojos oscuros se escondía una tormenta, la herida de un hombre que había perdido toda esperanza en lo divino. Se decía que en su juventud Mateo había sido creyente. Su madre, una mujer humilde, lo llevaba cada domingo a misa en esa misma iglesia cuya campana todavía podía oír desde su ventana. Ella le enseñó a orar, a mirar el cielo y agradecer. Pero cuando la enfermedad se la llevó demasiado pronto, Mateo cerró su corazón para siempre. Desde entonces, su pincel se convirtió en su refugio, y su venganza contra Dios. Pasaron los años, y su nombre se convirtió en sinónimo de arte provocador. Sus obras no solo retrataban cuerpos, sino emociones humanas llevadas al extremo: ira, placer, desesperación. Cada pintura parecía un desafío, una rebelión contra cualquier idea de pureza o fe. Y cuanto más blasfemo se volvía su arte, más éxito tenía. Una noche, mientras tomaba un vino caro frente a una de sus pinturas más controversiales, un periodista le preguntó en una entrevista televisiva: «Señor Martínez, muchos lo acusan de atacar la fe. ¿Tiene algo en contra de Dios?». Mateo sonrió con arrogancia y respondió: «¿Cómo podría tener algo en contra de alguien que no existe?». El público rió. Los titulares del día siguiente lo convirtieron en una especie de símbolo de la libertad artística. Pero en el fondo, Mateo estaba solo. Su estudio, aunque lleno de luz durante el día, se convertía en un lugar sombrío por la noche. Las paredes estaban cubiertas de lienzos, pinceles y retratos sin terminar. Había en el aire un olor a óleo, a soledad y a pasado. Y cada vez que el reloj marcaba la medianoche, un silencio profundo lo envolvía. A veces, sin saber por qué, su mirada se dirigía hacia la ventana que daba a la iglesia. Veía la cruz iluminada en lo alto y, por un instante, sentía un nudo en el pecho. Pero enseguida lo reprimía con rabia. «Basta», decía. «No voy a perder tiempo con supersticiones». Fue en ese periodo, en el punto más alto de su fama y más bajo de su espíritu, cuando recibió un encargo que marcaría el comienzo de su transformación. Una galería internacional le ofreció una suma enorme de dinero para crear una obra que rompiera todos los límites del arte religioso. Querían que representara a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como un simple hombre derrotado, un símbolo de la debilidad humana. Mateo aceptó sin dudar. En su mente, aquello no era solo un trabajo, era una declaración. Quería demostrar que la fe era una ilusión, y que el arte podía burlarse incluso de lo sagrado. Así comenzó lo que él llamó el proyecto final, la pintura que sellaría su legado. Durante días, se encerró en su estudio. Cubrió las ventanas, encendió una sola lámpara sobre el lienzo y comenzó a pintar. Cada trazo era una provocación. Jesús, según su visión, debía tener un rostro cansado, una mirada vacía, sin divinidad alguna. Mientras pintaba, murmuraba palabras de desprecio, frases que dolerían escuchar incluso al más fuerte creyente. «Si eres tan poderoso, Dios, ¿por qué permitiste que mi madre muriera? ¿Por qué callas cuando más se te necesita?». A medida que la obra avanzaba, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las noches se sentían más frías, el silencio más pesado. A veces, creía escuchar pasos detrás de él, o sentir una presencia que lo observaba. Pero no quería admitirlo. Se decía a sí mismo que era solo el cansancio, el exceso de café, el efecto de la soledad. Una madrugada, mientras daba los últimos retoques al cuadro, levantó el pincel y dijo con tono desafiante: «Si existes, Jesús,
ven y mira lo que hice de ti. El eco de su voz resonó en el estudio vacío. Y en ese momento, algo comenzó a suceder. El viento sopló con fuerza, haciendo temblar las cortinas. La lámpara parpadeó y la temperatura del lugar descendió bruscamente. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se giró, convencido de que alguien había entrado, pero no había nadie. Solo el cuadro frente a él, y una extraña sensación de que la mirada pintada en el lienzo lo seguía con vida. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La llama de la vela que tenía cerca se extinguió, y en la penumbra, los ojos de Jesús parecieron humedecerse. Mateo retrocedió, aterrado. Debe ser mi imaginación, pensó. Pero en el fondo de su alma, algo le decía que no estaba solo. Lo que iba a vivir esa noche cambiaría no solo su arte, sino su destino para siempre. Una presencia divina se manifestaría en medio de su oscuridad, para recordarle que Dios nunca se había ido, y que incluso el corazón más endurecido podía volver a creer. La vida antes de la fe. Antes de aquel encuentro sobrenatural, la vida de Mateo era una mezcla de esplendor y soledad. Desde fuera, parecía un hombre exitoso, admirado, incluso envidiado. Pero dentro de sí, habitaba una oscuridad silenciosa que crecía cada día. Su arte lo había llevado a lo más alto del reconocimiento humano, pero también lo había alejado de todo lo que alguna vez le dio paz. Mateo vivía solo en una antigua casa de 2 pisos, en una de las zonas más viejas de la ciudad. El lugar tenía un aire melancólico, con muros cubiertos de humedad y una escalera de madera que crujía con cada paso. En la planta baja guardaba sus materiales: lienzos en blanco, pinceles desgastados, frascos de pintura y fotografías que usaba como referencia. En el piso superior, una enorme ventana iluminaba su estudio, donde pasaba la mayor parte de sus días y noches. Desde allí podía ver, a lo lejos, la torre de la iglesia donde su madre solía llevarlo cuando era niño. A veces, el sonido de las campanas le recordaba esos años inocentes. Podía verse a sí mismo, pequeño, caminando de la mano de su madre Elena, una mujer sencilla pero llena de fe, que solía decirle: Mateo, el arte también puede ser una oración si lo haces con el corazón. Pero él no entendía esas palabras. Después de que la enfermedad se la llevó, nada volvió a tener sentido. Pasó noches enteras frente a su caballete, preguntándose por qué Dios no la había salvado. Y cada pincelada que daba, cada obra que creaba, era una manera de desahogar esa rabia contenida. Los años lo transformaron. Dejó de asistir a la iglesia, rompió todo contacto con los pocos familiares que tenía, y se entregó por completo al arte. Poco a poco, su talento se mezcló con su resentimiento, y de ese cóctel nacieron las obras que lo harían famoso. Retratos humanos cargados de provocación, cuerpos desnudos en poses dolorosas, rostros de santos deformados, ángeles con alas rotas. Su arte, aunque impresionante, transmitía un mensaje oscuro: la ausencia de Dios. En las inauguraciones de sus exposiciones, Mateo solía llegar vestido de negro, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de superioridad en el rostro. Hablaba con los críticos de arte como si fuese un profeta del nuevo pensamiento. Y cuando alguien mencionaba el nombre de Jesús, él respondía con ironía: Jesús es solo una idea poética, nada más. Aquellos que creían en Dios, según él, eran débiles que necesitaban un consuelo inventado para soportar la vida. Sus palabras herían, pero las multitudes lo aplaudían. Vivía rodeado de personas, pero profundamente solo. A su alrededor siempre había ruido, pero en su alma solo reinaba el silencio. Cuando llegaba la noche y las luces del estudio se apagaban, la fama no servía de nada. El eco de sus propias frases regresaba a él como un recordatorio. Dios no existe. Dios no existe. Y en el fondo, una voz muy pequeña susurraba: ¿y si te equivocas? A veces, mientras observaba un retrato inacabado, recordaba el rostro de su madre rezando frente al altar, la luz de las velas, el olor a incienso, el canto suave de los fieles. Recordaba cómo ella sonreía mientras le decía: nunca apagues la luz de tu alma, hijo, porque cuando esa luz se apaga, el arte también muere. Y sin embargo, Mateo la había apagado hacía años. El dinero llegaba, los premios también. Pero las noches seguían vacías. La casa, enorme y silenciosa, parecía un museo sin vida. Había cuadros colgados en todas las paredes, pero ni uno transmitía alegría. Todo en su entorno era bello, pero sin alma. Y aunque no lo admitía, Mateo temía al silencio, porque en él se enfrentaba a sí mismo. Un día, durante una entrevista en televisión, un periodista joven le preguntó:
Maestro Martínez, ¿cree que el arte puede acercar a la gente a Dios? Mateo soltó una carcajada y respondió. ¿A Dios? El arte verdadero no necesita de mitos ni de fantasías. El arte es creación pura del hombre. El público aplaudió con entusiasmo. Esa frase se volvió viral, y Mateo fue invitado a más eventos, más exposiciones, más conferencias. Cada palabra que decía contra la fe le traía más fama, pero también más vacío. Por las noches, se servía una copa de vino y se sentaba frente al lienzo que había comenzado ese día. Lo observaba durante horas, como si buscara algo más allá de la pintura. Y aunque nunca lo decía, sentía que algo faltaba. No sabía si era inspiración, propósito o paz. Solo sabía que nada lo llenaba. Un invierno especialmente frío, cuando la lluvia golpeaba los ventanales y el viento hacía gemir las maderas de la casa, Mateo se levantó de su silla y se acercó al espejo. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas y arrugas que no recordaba haber tenido. Se miró fijamente y murmuró. ¿Qué has hecho de ti, Mateo? Tienes todo, y no tienes nada. Esa noche, no pudo dormir. Salió al balcón y vio, al fondo, la cruz iluminada de la iglesia. Por un instante, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, ni fe. Era una especie de nostalgia. Como si algo dentro de él todavía recordara el sonido de una oración infantil. Pero enseguida sacudió la cabeza y volvió al interior. No, dijo en voz baja. No voy a volver a creer. Y cerró las cortinas con fuerza. A la mañana siguiente, retomó su rutina como si nada hubiera pasado. Pero el vacío ya estaba creciendo dentro de él. Y aunque aún no lo sabía, ese mismo vacío sería el canal por donde Dios entraría en su vida. Porque a veces, cuando el corazón se queda sin fe, el cielo espera el momento exacto para tocarlo con una chispa de luz. Y en el caso de Mateo, esa chispa llegaría del modo más inesperado, a través de su propio arte. La decisión de blasfemar. Era un viernes por la tarde cuando Mateo recibió la llamada que marcaría un antes y un después en su vida. La voz al otro lado de la línea era la del señor Ramiro Escalante, un conocido curador de arte contemporáneo que trabajaba para una galería internacional con sede en Madrid. Maestro Martínez, dijo con tono solemne, estamos preparando una exposición que revolucionará el mundo del arte. Queremos algo provocador, algo que sacuda las creencias y los dogmas. Mateo, intrigado, encendió un cigarro y respondió con frialdad. ¿Y qué esperan de mí exactamente? Queremos que usted pinte a Jesucristo, contestó Ramiro, pero no como un ser divino, sino como un hombre derrotado, frágil, vacío. Queremos que su pincel muestre el lado humano de ese mito. Hubo un silencio. El artista exhaló lentamente el humo y sonrió con una mezcla de ironía y desafío. ¿A Jesús? Repitió. Me gusta la idea. Será bien remunerado, maestro, añadió Ramiro. Usted es el único capaz de hacerlo sin miedo. Cuando la llamada terminó, Mateo permaneció quieto frente a la ventana, observando la lluvia que caía sobre la plaza. En el fondo, sabía que aquella propuesta no era un simple trabajo, era una provocación directa a Dios. Y algo en su interior, ese orgullo que tantas veces había alimentado, lo empujaba a aceptarla. Si Dios realmente existe, pensó, veremos si se atreve a detenerme. Esa misma noche comenzó a preparar el estudio. Corrió las cortinas, encendió la lámpara principal y limpió el caballete. Eligió un lienzo grande, de casi 2 metros de alto, y lo colocó en el centro de la habitación. El sonido del viento colándose por las rendijas del ventanal parecía acompañar sus pensamientos. Mateo miró el lienzo en blanco y dijo en voz baja, casi con burla. Aquí está tu espacio, Jesús. Muéstrame si de verdad existes, porque yo voy a pintar lo que nadie se atrevió a pintar. Con los días, el proyecto fue tomando forma. Empezó con bocetos, líneas rápidas que trazaban una figura delgada, abatida, con la mirada perdida. Quería que la expresión de aquel rostro transmitiera fracaso, debilidad, abandono. Cada trazo era una forma de venganza. Así debe verse tu Mesías, decía entre dientes. Un hombre derrotado, incapaz de salvarse a sí mismo. Durante las noches, el estudio se llenaba de un olor fuerte a óleo y trementina. Mateo apenas comía o dormía. Pintaba sin descanso, movido por una mezcla de furia y orgullo. A veces se detenía frente al cuadro y reía con sarcasmo, como si hablara con un enemigo invisible. ¿Dónde estás ahora, Jesús? ¿Dónde estabas cuando mi madre se moría pidiéndote ayuda? ¿Dónde estabas cuando yo perdí todo lo que amaba? Sus palabras se perdían en el eco del estudio vacío. Solo el sonido del pincel deslizándose sobre el lienzo rompía el silencio.
Pero con el paso de los días, comenzó a notar algo extraño. Cada vez que se quedaba solo por la noche, el ambiente cambiaba. El aire se volvía más denso, las sombras más largas. A veces le parecía escuchar pasos en la escalera o el suspiro de alguien detrás de él. Giraba rápidamente, pero no había nadie. «Es mi mente», se decía. «Solo cansancio». Sin embargo, una parte de él comenzaba a sentirse inquieta. No lo admitía, pero algo lo observaba mientras pintaba. Y aunque se burlaba de esa sensación, cada noche terminaba con una copa de vino más, intentando silenciar una voz que empezaba a hablarle desde lo profundo. Esa voz, aunque suave, lo perseguía incluso en sus sueños. Le decía: «¿Por qué me hieres con lo que te di? Tu arte era un don. ¿Por qué lo conviertes en ofensa?». Mateo se despertaba agitado, sudando, con el corazón acelerado. Encendía las luces y miraba el cuadro. El rostro de Jesús, aún inacabado, parecía diferente cada vez que lo observaba. A veces juraba que los ojos lo seguían, otras que la expresión cambiaba sutilmente, como si hubiera tristeza en lugar de burla. Pero no podía detenerse. Su orgullo era más fuerte que su miedo. Sabía que, si abandonaba el proyecto, el mundo del arte lo acusaría de cobarde. Y eso, para él, era peor que cualquier castigo divino. «Voy a terminarlo», decidió una noche, aunque tenga que pintar con mi propia sangre. Y así lo hizo. Trabajó día y noche, sin descanso, hasta que la obra estuvo casi completa. Jesús, en su pintura, aparecía con una corona torcida, el rostro ensangrentado y la mirada vacía. Era la imagen de la derrota, el retrato de la desesperanza. Mateo lo observó satisfecho y dijo: «Así te ve el mundo real, Jesús. Un símbolo del fracaso humano». Mientras hablaba, una ráfaga de viento golpeó la ventana con fuerza, haciendo que el cristal vibrara. La lámpara titiló y la llama de una vela cercana se apagó. Mateo se sobresaltó, pero enseguida sonrió con cinismo. «¿Eso es todo?», murmuró. «¿Ese es tu poder?». Tomó el pincel, lo mojó en rojo y trazó una última línea sobre el lienzo. Una línea que cruzaba el corazón de Cristo. Aquel trazo fue el punto sin retorno. En ese instante, algo invisible pareció romperse en el aire. Un silencio profundo llenó la habitación, un silencio que pesaba. Mateo lo sintió, pero no quiso admitirlo. Guardó sus pinceles, se sirvió otra copa de vino y se dejó caer en el sillón frente al cuadro. El cansancio lo venció y se quedó dormido. Esa noche soñó con su madre. La veía en la iglesia, encendiendo una vela frente al altar, mientras una luz dorada envolvía su rostro. Ella lo miraba con ternura y decía: «Mateo, no uses la belleza para herir al que te la dio». Él intentó acercarse, pero una sombra negra se interponía entre ambos. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El estudio estaba en silencio. Mateo se levantó y miró el cuadro a través de la penumbra. Por un instante, juró que los ojos de Jesús brillaban con lágrimas. Retrocedió, confundido, frotándose los ojos. Pero cuando volvió a mirar, todo parecía igual. Suspiró con cansancio, sin saber que Dios ya había comenzado a responder a su desafío. Y aunque Mateo aún no lo sabía, el cuadro que había pintado para burlarse de Jesús sería el instrumento que el propio cielo usaría para devolverle la fe. El encuentro sobrenatural. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Las calles de Barcelona estaban cubiertas por una llovizna fina, y los faroles proyectaban un brillo dorado sobre los adoquines mojados. Mateo había pasado todo el día encerrado en su taller, obsesionado con terminar su nueva escultura, una figura distorsionada de Cristo, con rasgos fríos y vacíos. Quería provocar, desafiar, herir las creencias que durante años había rechazado con amargura. Pero algo esa noche se sentía distinto. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, un silencio profundo envolvió el estudio. Ni los coches, ni el viento, ni siquiera el sonido constante de la lluvia parecían existir. Mateo, con el cincel en la mano, levantó la vista. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El aire se volvió pesado, casi tangible. Un aroma suave, parecido al incienso, llenó el lugar. Las luces parpadearon, y de repente, una claridad cálida empezó a emerger detrás de la escultura inacabada. Mateo dio un paso atrás, creyendo que se trataba de una alucinación causada por el cansancio o el exceso de vino. Pero esa luz tenía una presencia, una vida. En medio de ese resplandor, una silueta humana tomó forma. Era un hombre vestido con túnica blanca y un manto rojo que caía sobre sus hombros.
Su rostro irradiaba paz, pero también una tristeza profunda. Los ojos de aquel ser, de un brillo indescriptible, entre el oro y el cielo, se posaron sobre Mateo. El artista sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El cincel cayó de sus manos, golpeando el suelo con un sonido seco. ¿Quién eres?, balbuceó con voz temblorosa. La figura dio un paso al frente. La luz se intensificó, pero no cegaba. Al contrario, parecía iluminar desde dentro. Soy aquel a quien negaste con tus palabras, respondió una voz serena, profunda y llena de compasión. Soy Jesús. Mateo retrocedió, con el rostro pálido, la respiración entrecortada. No, no puede ser, murmuró. Tú, no existes. Jesús lo observó en silencio. No había enojo en su mirada, solo un dolor que parecía venir de siglos. He estado contigo incluso cuando decías odiarme, dijo Jesús. Cada vez que esculpías con rabia, cada golpe de tu martillo era un grito que pedía amor sin saberlo. El artista cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a brotarle, sin entender por qué. Todo su cuerpo temblaba. No podía explicar lo que sentía. Miedo, culpa, pero también una extraña sensación de ternura, de consuelo. ¿Por qué vienes a mí?, preguntó con la voz quebrada. He blasfemado contra ti. He hecho burla de tu imagen. He sembrado desprecio. Jesús se acercó lentamente. Su manto tocó el suelo húmedo del taller, pero no se ensució. Porque incluso cuando me rechazas, sigues siendo mío, dijo suavemente. Vine a recordarte que el arte que nace del dolor puede transformarse en testimonio de amor. Mateo sintió que algo ardía dentro de su pecho. Era una mezcla de fuego y alivio. La luz envolvía cada rincón del taller, reflejándose en las esculturas incompletas que ahora parecían vivas. En ese momento, la figura de Jesús extendió su mano. Un rayo de luz salió de ella, impactando directamente sobre la escultura blasfema. El mármol comenzó a brillar, y ante los ojos incrédulos de Mateo, la figura grotesca empezó a transformarse. Los rasgos duros se suavizaron, la expresión se volvió serena, y de los ojos de la escultura pareció brotar una lágrima cristalina que cayó sobre el suelo. El artista retrocedió, paralizado, mientras su corazón latía con fuerza descontrolada. Jesús habló una vez más. Esto no es castigo, Mateo. Es una invitación. Quiero que tu arte sea un puente entre el cielo y los hombres, no una barrera. Mateo no podía hablar. Apenas podía respirar. La visión comenzó a desvanecerse lentamente, pero el resplandor permaneció por unos segundos más, hasta que todo volvió a la normalidad. El silencio del taller regresó, acompañado por el sonido lejano de la lluvia. Mateo cayó al suelo, exhausto, con el rostro empapado en lágrimas. No sabía si lo que había vivido había sido real o un sueño, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Su escultura, ahora transformada, parecía irradiar una paz que nunca había sentido antes. Miró sus manos, manchadas de polvo y lágrimas, y susurró con voz temblorosa. Si realmente fuiste tú, Jesús, enséñame a crear con amor. Y así, en la oscuridad de su taller, el ateo que un día blasfemó contra Dios comenzó su camino hacia una nueva vida, sin saber aún que el milagro apenas comenzaba. La lucha interior. Durante los días que siguieron a aquel encuentro sobrenatural, Mateo vivió una batalla silenciosa dentro de su alma. Cada mañana despertaba con la sensación de haber soñado lo imposible, pero cada noche, al entrar a su taller y mirar la escultura transformada, comprendía que aquello no podía haber sido producto de su imaginación. El mármol, antes tosco y ofensivo, ahora irradiaba una paz que no se podía explicar. La expresión del rostro esculpido transmitía una ternura viva, como si el propio Jesús lo observara desde aquella figura. Sin embargo, el corazón de Mateo no hallaba reposo. Una parte de él quería creer, pero otra, la que había alimentado durante años con orgullo y amargura, se resistía con fiereza. Fue un sueño, se repetía. Solo un maldito sueño. Pero cuando se acercaba a la escultura, sentía un calor inexplicable, una energía suave que lo desarmaba. Sus manos temblaban al tocarla. ¿Por qué yo?, preguntaba al vacío. ¿Por qué me mostrarías algo así, si no soy digno? La respuesta no llegaba, y esa ausencia lo atormentaba aún más. Empezó a evitar el taller, a vagar por las calles sin rumbo, con el rostro cansado y los ojos perdidos. Los amigos que antes admiraban su rebeldía ahora lo encontraban distante, confundido. ¿Qué te pasa, Mateo?, le preguntó un viejo colega, un pintor llamado Julián. Dicen que ya no trabajas, que has dejado tus encargos.
Mateo solo bajó la mirada. No podía explicarlo. No podía confesar que había visto a Jesús. ¿Quién le creería? El mismo que había blasfemado en público, que se burlaba de los creyentes, que decía que la fe era un refugio de los débiles. Las noches se volvieron largas. A menudo despertaba sudando, con el sonido de aquella voz resonando en su mente. He estado contigo incluso cuando decías odiarme. Sus pensamientos se mezclaban con la culpa. Recordaba las burlas, las palabras duras, las risas crueles que alguna vez había lanzado contra quienes creían. Sentía vergüenza, un peso insoportable sobre el pecho. A veces, caía de rodillas frente a la escultura, intentando orar, pero no encontraba las palabras. No sé cómo hablar contigo, murmuraba, con lágrimas en los ojos. No sé si merezco que me escuches. El silencio respondía. Pero, en medio de ese silencio, algo en su interior comenzaba a transformarse. Era como si una grieta se abriera en su orgullo, dejando pasar una luz tímida, pero constante. Mateo empezó a observar el mundo con otros ojos. Los niños jugando en la plaza, los ancianos rezando en los bancos de la iglesia, las flores que brotaban en los balcones. Todo parecía tener un sentido oculto, una belleza que antes ignoraba. Sin embargo, cuanto más sentía esa paz creciente, más fuerte se volvía la voz de su duda. ¿Y si todo fue una alucinación? ¿Y si solo estás perdiendo la razón? Esa lucha entre la fe naciente y la incredulidad lo consumía. Algunos días se sentía lleno de esperanza, otros, dominado por el vacío. Había momentos en los que deseaba volver a ser el hombre indiferente de antes, libre de culpa, sin necesidad de creer en lo invisible. Pero ya no podía. Una vez que había visto la luz, no podía regresar completamente a la oscuridad. Una noche, al regresar al taller, encontró una Biblia cubierta de polvo sobre una de las estanterías. Recordó que pertenecía a su madre, quien había fallecido hacía años. Ella siempre había rezado por él, incluso cuando él se burlaba de su fe. Mateo la tomó con manos temblorosas y la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en una frase del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquellas palabras lo atravesaron como un rayo. Sintió que eran para él, un mensaje directo del cielo. Pero su corazón aún resistía. No puedo, susurró. No sé cómo creer sin entender. Las lágrimas volvieron a caer, silenciosas, mientras el viento movía las cortinas y una vela se apagaba lentamente. En esa oscuridad, Mateo comprendió que la lucha no era contra Dios, sino contra sí mismo. Su mente buscaba pruebas, pero su alma pedía rendición. La fe, pensó, no se trata de entender, sino de confiar. Y fue entonces cuando, por primera vez en muchos años, se permitió cerrar los ojos, inclinar la cabeza y decir, con voz quebrada: si estás ahí, Jesús, no me dejes solo en esta lucha. No hubo voz, ni luz, ni visión. Solo un silencio profundo, pero en ese silencio, Mateo sintió algo distinto: paz. Una paz pequeña, casi imperceptible, pero real. Era el comienzo de una reconciliación que aún tendría que recorrer con dolor, pero también con esperanza. El milagro. Pasaron las semanas, y aunque la tormenta interior de Mateo no se había disipado del todo, algo dentro de él empezaba a florecer. Había dejado de trabajar en nuevas esculturas. Sin embargo, cada día visitaba la figura transformada aquella noche, observándola en silencio, buscando respuestas en los ojos de piedra que parecían vivos. A veces hablaba con ella, como si en cada palabra pudiera encontrar el perdón que tanto ansiaba. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas del taller, Mateo decidió hacer algo que jamás habría imaginado antes: reconstruir su obra blasfema, pero esta vez desde el corazón. Tomó sus herramientas, limpió el mármol y comenzó a esculpir nuevamente, no para desafiar a Dios, sino para expresar su gratitud, su arrepentimiento y su deseo de redención. Cada golpe del cincel resonaba como una oración muda. Sus manos, antes movidas por el orgullo, ahora se guiaban por una humildad profunda. En su mente no había bocetos ni planes, solo dejaba que su alma hablara a través del arte. El rostro de Cristo iba tomando forma poco a poco, pero esta vez no era una figura de burla, sino un retrato de compasión, de ternura y de entrega. Los días se convirtieron en noches y las noches en amaneceres. Mateo apenas dormía. Comía poco, pero su espíritu ardía con una fuerza que no recordaba haber sentido jamás. Había algo divino en ese proceso, lo sabía. Lo sentía en la respiración, en la vibración de cada herramienta,
en la manera en que la luz iluminaba el mármol como si el propio cielo estuviera mirando. Una mañana, al terminar los últimos detalles del rostro, Mateo dio un paso atrás para contemplar su creación. Y fue entonces cuando el milagro ocurrió. Una brisa cálida recorrió el taller. Las cortinas se agitaron suavemente, aunque las ventanas estaban cerradas. La luz del sol se intensificó, llenando cada rincón con un resplandor dorado. Mateo cerró los ojos por un instante, creyendo que se trataba de una ilusión, pero cuando los abrió, se quedó sin aliento. De los ojos de la escultura comenzó a brotar una lágrima. Una gota cristalina descendió lentamente por la mejilla de mármol, y al tocar el suelo, se desintegró en una luz que iluminó todo el taller. Mateo cayó de rodillas, sin poder contener el llanto. «Señor, yo no soy digno», gritó, con la voz entrecortada. «No soy digno de ver tu poder». Pero en medio de su llanto, escuchó aquella misma voz suave, la misma que había oído aquella noche del encuentro sobrenatural. «No vine por los dignos, Mateo, vine por los perdidos». El artista levantó la cabeza. Frente a él, una figura luminosa se encontraba una vez más en el taller. Era Jesús, vestido con su túnica blanca y su manto rojo, tal como lo había visto antes. Su rostro irradiaba amor y misericordia. «Tu arte ya no es un arma, hijo», dijo Jesús con ternura. «Ahora es un testimonio. Aquello que usabas para ofender, hoy será usado para sanar corazones». Mateo temblaba. No sabía si debía hablar o quedarse en silencio. Finalmente, susurró. «¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué mostrarme este milagro, cuando te negué tantas veces?» Jesús sonrió levemente. «Porque quise que entendieras que no hay blasfemia tan grande que no pueda ser transformada en luz cuando el corazón se arrepiente. Tu arte será la voz de mi amor para muchos que, como tú, aún dudan». Las lágrimas no dejaban de correr por el rostro de Mateo. Su cuerpo temblaba, pero su alma estaba en calma. La presencia de Jesús llenaba el taller con un calor indescriptible, una mezcla de gozo y reverencia. Jesús extendió su mano hacia la escultura y la tocó. En ese instante, una cruz luminosa apareció grabada sobre el pecho de la figura, como si hubiera sido tallada por el propio cielo. La escultura brilló durante algunos segundos y luego volvió a su aspecto normal, pero el símbolo permaneció grabado para siempre. Cuando Mateo levantó la vista, Jesús ya no estaba. Solo quedaba el aroma del incienso y un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Mateo se levantó lentamente y se acercó a la escultura. La tocó con cuidado, temiendo que todo hubiera sido un sueño, pero el mármol estaba cálido, vivo. En ese momento comprendió que lo imposible había sucedido. Durante días, las personas que pasaban por la calle se detenían frente al taller, atraídas por una luz que salía desde el interior. Algunos entraban y, al ver la escultura, caían de rodillas llorando, movidos por una emoción que no podían explicar. El rumor se extendió rápidamente. Un artista ateo ha creado una obra que llora y sana corazones. Mateo no buscaba fama ni reconocimiento. Solo deseaba servir. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo lo había logrado, él respondía con humildad. «No fui yo, fue él». El milagro no estaba solo en la escultura. Estaba en su alma. El hombre que un día se burló de Jesús ahora se había convertido en testimonio vivo de su misericordia. Y así, en el mismo lugar donde nació la blasfemia, Dios hizo florecer la fe. La transformación. Desde aquella mañana milagrosa, el taller de Mateo nunca volvió a ser el mismo. El lugar que antes estaba lleno de oscuridad, de rabia y de obras que desafiaban lo divino, ahora se había convertido en un santuario de paz. Los vecinos lo llamaban el taller de la luz, porque cada amanecer, un resplandor suave parecía salir por las ventanas, como si el sol quisiera bendecir ese rincón donde Dios había mostrado su poder. Mateo, el artista ateo que un día blasfemó contra Jesús, ya no era el mismo hombre. Su mirada había cambiado. Donde antes había orgullo, ahora había ternura. Donde antes había vacío, ahora habitaba una profunda serenidad. Caminaba por las calles de Barcelona con una humildad que conmovía a quienes lo conocían. Muchos lo miraban con asombro, pues no podían creer que aquel hombre, famoso por sus palabras duras y sus esculturas provocadoras, ahora hablara del amor de Dios con lágrimas en los ojos. Cada día, personas desconocidas llegaban a su taller. Algunos venían por curiosidad, otros buscando consuelo, y muchos cargando un corazón herido. Mateo los recibía con una sonrisa, los invitaba a sentarse y les contaba su historia sin adornos ni exageraciones, cómo había negado a Cristo,
cómo lo había desafiado con su arte y cómo el propio Jesús lo había visitado para transformar su vida. Al narrar su experiencia, no buscaba convencer a nadie, sino compartir la verdad que había cambiado su alma. Su voz temblaba al recordar el momento en que la escultura lloró, y más de una persona salía de su taller con los ojos llenos de lágrimas y el corazón tocado. Muchos de los que lo escuchaban decían sentir una paz inexplicable, y algunos incluso afirmaban haber recibido sanación interior solo al estar allí, frente a aquella obra divina. Con el tiempo, Mateo decidió donar la escultura a una pequeña iglesia de barrio. El día en que la trasladaron, cientos de personas se reunieron para verla. Cuando la figura fue colocada frente al altar, una suave fragancia a incienso llenó el templo, y el sacerdote, visiblemente emocionado, dijo: «Esta obra no fue hecha solo por manos humanas. Aquí hay un mensaje del cielo». Mateo, de pie en silencio al fondo de la iglesia, lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Aquel momento era el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Ya no vivía para el arte, sino para el propósito. Esa misma noche, volvió a su taller vacío y se arrodilló en el centro del lugar. Con voz baja, oró: «Gracias, Señor, por haberme buscado cuando yo no te buscaba. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te negué». Por primera vez en su vida, Mateo sintió que su alma estaba en paz completa. No necesitaba más reconocimiento, ni fama, ni aplausos. Había entendido que el mayor arte no estaba en el mármol, sino en el corazón transformado por el amor divino. A los pocos meses, comenzó a crear nuevas esculturas, pero ya no con fines comerciales ni provocadores. Cada obra era una oración hecha materia, un testimonio silencioso de la gracia que lo había rescatado. Las llamó mensajeros de la fe, y en cada figura dejaba grabada una pequeña cruz, igual a la que había aparecido milagrosamente en su primera escultura. Las personas comenzaron a viajar desde otros países para conocerlo. Algunos medios de comunicación quisieron entrevistarlo, pero Mateo se negaba con humildad. Decía que su historia no era una noticia, sino un recordatorio de que Jesús sigue vivo y actuando en medio de nosotros. «No busquen al artista», decía. «Busquen al Salvador que me cambió». Su vida, antes marcada por el orgullo y el escepticismo, se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe. Muchos ateos que lo admiraban por su rebeldía comenzaron a cuestionar sus propias convicciones al ver el cambio radical en su manera de vivir. Algunos se acercaron a la fe. Otros simplemente no podían dejar de pensar en lo que había sucedido. Una tarde, mientras el sol caía sobre los tejados y el cielo se teñía de tonos dorados, Mateo caminó hacia la iglesia donde estaba su escultura. Se arrodilló frente a ella y permaneció en silencio largo rato. Luego, con una sonrisa suave, susurró: «Ahora entiendo, Señor. Mi arte era solo el camino que usaste para alcanzarme». Una brisa cálida recorrió el templo, y Mateo sintió la misma presencia que había sentido aquella noche en su taller. No necesitó abrir los ojos para saber que Jesús estaba allí. En su corazón oyó una voz que le decía: «Has convertido tu blasfemia en testimonio. Has hecho del dolor esperanza». Mateo salió del templo con lágrimas de alegría. Ya no era el artista ateo, ni el provocador que desafiaba a Dios. Era un hombre nuevo, un hijo redimido, un testimonio vivo de que ningún corazón está demasiado lejos para ser alcanzado por la misericordia de Cristo. Desde ese día, su historia se esparció como una llama silenciosa, tocando vidas, encendiendo la fe en los corazones apagados y recordando a todos que Jesús no abandona a quien se atreve a mirar al cielo, incluso después de haber vivido toda una vida de espaldas a Él. El escultor que un día se burló de Cristo, ahora esculpía para su gloria. Y su mayor obra ya no estaba en piedra, sino en el milagro de su alma transformada. Mensaje final y llamado a la acción. Queridos hermanos y hermanas, la historia de Mateo no es solo la de un artista perdido que encontró la luz. Es la historia de todos aquellos que, en algún momento de la vida, se alejaron de Dios, que se llenaron de orgullo, de dolor, de dudas, y sin embargo fueron alcanzados por la infinita misericordia de Jesús. Porque sí, Jesús sigue vivo. Sigue tocando corazones endurecidos. Sigue transformando el sufrimiento en esperanza y el pecado en testimonio. Mateo pensaba que su arte era su Dios, que la belleza y la fama podían llenar el vacío que llevaba dentro. Pero el verdadero milagro no fue la escultura que lloró, sino el alma que despertó. El alma que un día se burló del Salvador y terminó rindiéndose ante su amor. Y quizá, amigo o amiga que escuchas estas palabras, tú también te sientes como Mateo alguna vez, cansado, decepcionado, lleno de preguntas, sin saber si Dios realmente escucha tus oraciones.
Tal vez has pasado por pérdidas, injusticias o momentos en los que pensaste que el cielo se había cerrado para ti. Pero déjame decirte algo, Jesús nunca se alejó. Él ha estado contigo en cada paso, incluso cuando tú no podías sentirlo. Él conoce tus heridas, tus lágrimas, tus silencios. Y hoy quiere recordarte lo mismo que le dijo a Mateo. No vine por los perfectos, vine por los perdidos. Esa frase resume toda la esencia del amor de Dios. No importa lo lejos que hayas ido, lo que hayas dicho o hecho. No importa cuántas veces hayas dudado. Si tan solo abres tu corazón, si tan solo le hablas aunque sea con una palabra sincera, Jesús entrará en tu vida y la transformará desde adentro. El milagro de Mateo fue visible, pero hay milagros aún mayores que ocurren en silencio, dentro del alma. Milagros de perdón. Milagros de reconciliación. Milagros de fe. Hoy quiero invitarte a que hagas una oración simple, pero poderosa. Señor Jesús, entra en mi corazón. Cambia mis heridas en fe, mi orgullo en humildad, mi miedo en esperanza. No quiero seguir viviendo lejos de ti. Tócame, Señor, y haz de mí una nueva creación. Si pronuncias estas palabras con sinceridad, aunque sea entre lágrimas, aunque no entiendas todo, Jesús te escuchará. Él siempre escucha. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a que dejes tu nombre o tu apellido en los comentarios. Así podremos orar por ti, por tu familia y por tu vida en el próximo video. Cada nombre será presentado ante Dios, porque creemos que no hay oración pequeña cuando nace de un corazón sincero. Recuerda, Jesús transforma lo imposible. Jesús convierte la oscuridad en luz. Y Jesús puede hacer de tu historia un testimonio, tal como hizo con Mateo. Que esta historia te inspire a creer una vez más. Que el amor de Cristo toque tu alma, y que nunca olvides, incluso en tus momentos de duda, Dios sigue obrando en silencio, esperando el momento perfecto para hacer su milagro en ti. Amén.